Voces de la Transformación, el espacio libre para que conozcas a tus diputadas y diputados. Adéntrate en el día a día de quienes están consolidando la transformación desde el Congreso Federal. ¡Comenzamos! Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a un episodio más de Voces de la Transformación. El día de hoy estamos muy contentos de poder recibir a la diputada Marisela Zúñiga. Gracias, Alan. Muchas gracias por la invitación, pues estamos a tus órdenes. No, hombre, el agradecido soy yo. La verdad es que todos nuestros escuchas, toda la gente que nos ve y nos escucha en este podcast, nos da un montón de gusto de poder llevar, digamos, a esa primera mano la posibilidad de escuchar y conocer, ¿no?, de viva voz, quiénes son nuestros representantes. Luego, esto es bien importante porque tenemos diputados de todo el país acá en el Congreso. Sin embargo, y a pesar de que tengan sus agendas personales y locales, por decirlo de alguna manera, sin embargo no dejan de ser diputados federales y atender a la nación completa. Entonces, claro, habrá quienes desde Zacatecas, Puebla, etcétera, vemos a diputados de otros estados. Así es. Guerrero, Estado de México. Así es. Entonces, para todos es muy importante conocer quiénes son nuestros diputados de transformación. Y es ahí donde yo quisiera comenzar, si usted me lo permite. Si tú me lo permites. Si tú me lo permites, diputada. Qué bueno que me dices que te puedo tutear. Claro. Quisiera que me cuentes quién es Marisela Zúñiga. Pues mira, Marisela Zúñiga es una mujer que nació en un seno familiar donde su mamá fue una mujer que escasamente estudió hasta tercero de primaria. Su papá, pues igual, tercero o segundo de primaria. Mi papá era mecánico. Tuvimos una infancia maravillosa porque al final de cuentas era una familia, o es una familia rodeada siempre de valores, con carencias, por supuesto, importantes por las condiciones que tuvimos desde pequeños, pero disfrutábamos mucho los momentos. De verdad, recordamos todas esas convivencias, ¿no? Esos esfuerzos que a lo mejor mi papá y mi mamá hacían, y ahorita ya los reconocemos de grandes, pues sabemos los grandes esfuerzos de salir a unas vacaciones, no sé, a algún lado. Y ahorita sabemos y reconocemos los grandes esfuerzos que en su momento hicieron y que a lo mejor como niños no lo veíamos, pero fue maravilloso. Yo le agradezco mucho a mis padres esta formación que me dieron, estos valores que me dieron, estas ganas de siempre salir adelante, que fue lo que siempre ha caracterizado a Marisela Zúñiga. Marisela Zúñiga estudió en escuela pública desde kinder, bueno, antes era el kinder, ¿no? Ahora ya es preescolar, pero era el kinder, la primaria, la secundaria. En la secundaria tuve la fortuna de ser incluso abanderada de la escuela, de la secundaria. Estuve becada por parte de la Secretaría de Educación Pública, porque pues siempre yo era la nerd de la familia, era la nerd del grupo. Siempre me gustaba pues enterarme, ver, conocer. Era así como tener una gran necesidad de conocimiento, ¿no? Hambre por saber, sí, efectivamente. Participaba yo en muchas actividades, no solamente académicas, sino también deportivas. A mí me gustaba mucho jugar básquetbol en ese tiempo. Entonces, posteriormente, pues viene un cambio importante, porque sale uno de una escuela secundaria y entra uno a una escuela preparatoria. En este caso a mí me tocó cursar el CCH Azcapotzalco, cuando los sistemas educativos son completamente distintos, ¿no? En la secundaria pues tienes hasta el prefecto que está fuera de la escuela y dónde estás y qué estás haciendo, y entonces llegas a una institución como nuestra institución que depende de nuestra honorable Universidad Nacional Autónoma de México, en donde pues tienes la libertad de todo, ¿no? Y no solamente la libertad de todo, sino la libertad de pensamiento. Claro. ¿No? Una libertad, principalmente una libertad de pensamiento. Y entonces es justamente ahí, exactamente en ese nivel, en donde
pues mi percepción, mi concepción, pues cambia mucho en un tema de siempre estar en favor de las luchas sociales, siempre estar en favor de las causas sociales, siempre pensar que un México mejor podría ser posible para todas y todos nosotros. Y entonces ahí pues me empiezo yo a involucrar en todos estos movimientos que en su momento se llevaron a cabo. Me toca ser parte, en su momento yo ya terminé ahí el tema del CCH, que por cierto tengo que reconocer que reprobé una materia. Ahí reprobé una materia, biología, fíjate nada más, biología, se me ocurre reprobar de primer semestre. Entonces, y después la recursé con la misma maestra me vuelve a reprobar. Y yo así como que me empiezo medio a traumar, ¿no? En el tema, pero llega un momento en que dicen, a ver, no, espérate, ¿qué está pasando contigo, no? Pues ya cuando tomo bien el libro y empiezo a leer bien, dije, ay, por esto de veras me reprobaron. Pues no, realmente no era tanto, sino más bien yo creo ahí era otro tipo de situaciones, pero termino bien mi CCH y me integro a en ese momento era hoy es FES Aragón. Hoy es FES Aragón. Me toca estar en FES Aragón por el tema de la distancia. Yo siempre he vivido en Iztapalapa. Entonces me toca estar ahí en FES Aragón. Y en FES Aragón nos toca el movimiento muy importante en contra de la ley Carpizo. Cuando el exrector quería empezar a implementar una serie de acciones para aumentar el tema, los costos, los planes de estudio, en fin, con lo que nosotros en su momento como el CEU, que se forma en ese momento, pues estábamos pensando que lo que querían pues, era privatizar la educación, ¿no? Claro. La educación pública. Y ahí conozco por primera vez a una gran mujer, que es a nuestra querida presidenta, la doctora Claudia Sheinbaum, porque ella fue uno de los líderes importantes en el CEU, por supuesto. Entonces, ese fue mi primer contacto, la primera vez que yo la veo, que la veo arriba del templete, hablando acerca de los derechos, hablando acerca de la importancia de la educación para nosotros en ese momento que éramos las juventudes, ¿no? Entonces, pues pasa el tiempo, yo termino mi carrera y me incorporo pues a la actividad que todos... Estudiaste? Yo estudié en FES Aragón, estudié la licenciatura en Ciencias de la Comunicación. Después, pues ya sabes, agarra uno su camino. Uh-huh. Yo le decía a mis alumnos cuando fui alguna vez maestro de prepa, les decía... Estudien lo que quieran, van a terminar siendo lo que tienen que ser. Así es, a eso voy, o la vida a veces te marca. O sea, a mí me encantaba la carrera de comunicación porque siempre mi idea pues ha sido cómo comunicamos a las personas, ¿no? Las cosas, los conocimientos, en fin. Pero llega un momento en que la vida te pone en ciertos caminos. Y a mí después de haber salido de la universidad y aproximadamente yo creo que después de unos 5 años me obliga la misma situación a estudiar la licenciatura en educación. Uh-huh. También soy licenciada en educación preescolar. Y pues también me encanta, yo lo he dicho en varias ocasiones, yo soy maestra por vocación, más que por elección, soy maestra por vocación. Claro. Y me ha tocado estar frente a grupo y me ha tocado ser directora de una institución de educación básica. Y ves los contrastes, ¿no? Uh-huh. Entonces, pues ahí en la escuela, pues yo aprendo también muchas cosas, ¿no? Empiezo a involucrarme mucho en el tema ya en los movimientos magisteriales, en los derechos de la educación de las niñas, de los niños, de los jóvenes, que en ese momento
Digo, ahorita pues las condiciones son distintas, pero a quienes nos tocó estar enfrente de un grupo cuando no había ningún tipo de apoyo, cuando no había una apertura real en un tema de los planes y programas de estudio, cuando era un tema de una educación con mucha disciplina y poca oportunidad de que los jóvenes tuvieran una libertad de pensamiento, pues creo que ves las cosas de manera distinta. Entonces a mí me tocó esa parte, trabajarla con los niños, con las niñas, con el magisterio mismo, con los padres de familia. Ahí empezamos a ver cómo los contextos, ¿no? Marcan en muchas ocasiones a las niñas, a los niños, a los jóvenes, ¿no? Sí, entonces es increíble lo que vas aprendiendo. Yo se lo decía al diputado Senyacen Escobar. Nos tocó la oportunidad de poder platicar con él y decía, a ver, es que luego a ustedes como maestros les toca ser básicamente quienes encabezan la segunda casa de los niños, ¿no? De los jóvenes. Y decía, qué importante tener maestros conscientes. Conscientes. ¿No? Porque sí, es que él me decía, pues es que para nosotros no era nada difícil de ver, este niño está desnutrido, este niño está golpeado, este niño sufre violencias de muchos tipos. Así es. Y es ahí donde te das cuenta que las condiciones para cada una de las personas en ese sentido cambian. Y es ahí donde dices, algo tenemos que hacer por ellos. Así es. Y es donde tomas esa bandera tan importante en la que realmente pues te absorbe mucho tiempo de tu vida, de tu espacio incluso familiar. Sí, claro. ¿no? Sí. Entonces, pues ahí yo empiezo a retomar esta bandera. A toda también. la gente decirles que en efecto, pues la verdad es que el servicio público en buena medida, pues hay que decirlo como es a veces ingrato, no permite entregarse pues al servicio público, es dejar de pertenecerse, lo dijo el presidente, ¿no? Así es. Para entregarse a la causa social, a la causa pues a la causa común, básicamente. Así es. Y eso, pues claro, o sea, lo toma uno como bandera. Exacto, exacto. Así es. Y es ahí donde y se compromete uno. Exacto, ahí es donde se compromete uno más. Es porque ahí es donde uno dice, si esta es la lucha, la tenemos que dar. Así es. Cueste lo que me cueste. Así es. Y desafortunadamente, pues bueno, luego tiene costos personales elevados, pero luego hay otros réditos que son efectivamente muy importantes cuando uno ve, lo platico siempre acá en el podcast, cuando ve que los derechos escritos en nuestra Constitución, a la cual respeto y amo en buena medida, pues estaban ahí como nada, como cosa muy perdida, derechos de papel. Así es. Y hoy, gracias a la Cuarta Transformación y a diputados responsables, legisladores de esta y las anteriores legislaturas, tenemos condiciones completamente distintas, ¿no? Así es. Ha sido una lucha de muchos años, sido una lucha en donde hemos ido ganando derechos y en donde hemos ido creando nuevos derechos, ¿no? Porque antes pues, nada más teníamos ciertos derechos y entonces con esta lucha que encabezó y que nació, yo siempre lo he dicho, de la mente y del corazón de nuestro querido Andrés Manuel López Obrador, exactamente, de ahí nació. Así es, él es nuestro líder y seguirá siendo nuestro líder moral por muchos años. Y a él hemos aprendido muchas cosas. Y justamente tú hablabas acerca de los costos que a veces tenemos que pagar en este tipo de cosas. Pues sí, la verdad es que sí paga unos ciertos costos. Yo tengo 2 hijos, ya son mayores, pero pues fui, como muchas mujeres en estos tiempos, pues fui mamá responsablemente sola. Estuve así es, de las mamás, exactamente, de las jefas de familia. Hoy afortunadamente pues mis hijos son profesionistas. Marisela Zúñiga también es abuela orgullosamente de un joven. No, espérame, mi nieto más grande tiene 18 años.
Entonces, de veras sí fue chava. Sí, entonces ahorita pues mi nieto, tengo dos nietos, uno de 18 años, el otro acaba de cumplir 5 años. Uh-huh. Entonces son cariños distintos. A mí cuando me preguntan qué onda con las abuelas, yo les digo, es que son cariños distintos, se viven y se sienten de distinta manera. Los amas a tus hijos, amas a tus nietos, pero son cariños distintos, ¿no? Y entonces, pues Marisela Zúñiga se ha forjado con mucha lucha, uh-huh, con mucho trabajo, siempre comprometida, siempre responsable, pero sobre todo siempre honesta. Y siempre de cara a la gente, diciendo lo que puede y lo que no puede hacer, ¿no? Porque yo creo que eso es muy importante que le tenemos que decir a la ciudadanía. Yo siempre les he dicho a quienes nos hemos encontrado en el camino, que se acercan con nosotros, siempre les digo, mira, yo te puedo decir, o sea, tú dime qué quieres que te diga, o te digo la verdad, o te digo que sí lo voy a ver y al rato te vas a estar hablando y vamos a estar en ese mismo rollo. O te digo qué puedo hacer y si no lo puedo hacer, pues buscamos un camino alternativo, ¿no? Claro. Entonces, siempre ha sido, Marisela Zúñiga siempre ha sido honesta, no solamente en sus dichos, sino también en sus hechos. Y eso es algo que me ha dado pues una calidad moral importante en la zona en donde yo soy representante popular. ¿De dónde? Yo soy representante popular, orgullosamente a Iztapalapa, del distrito 22 federal. Es el distrito que se encuentra más al oriente de la alcaldía de Iztapalapa, lo que se denomina la Sierra de Santa Catarina. Un distrito que se ha caracterizado por muchas vulnerabilidades. No solamente tenemos una, tenemos muchas vulnerabilidades ahí en ese distrito, pero también hemos avanzado mucho en la alcaldía de Iztapalapa. Creo que este gobierno de la Cuarta Transformación nos ha dado una nueva cara a Iztapalapa y hoy podemos decir con la frente en alto que somos orgullosamente Iztapalapa. Qué bonito. La verdad es que en la entrevista con la diputada Anaís Burgos decía, me encantó como lo dijo, porque justo creo que es eso. La Cuarta Transformación en muy buena medida es eso, es cambiar la narrativa de las cosas. Y decía, la alcaldía de las utopías. Qué bonito decirlo de esa manera, en lugar de reconocerla como la reconocíamos al exterior, ¿no? Con adjetivos peyorativos, ¿no? O sea, lacra, o sea, todo este tipo de adjetivos que se le tenían por esa mala fama que se estuvo creando, pero que al día de hoy podemos reconocer que Iztapalapa tiene otra cara. Es un rostro distinto. Y se lo debemos en muy buena medida, pues sí, efectivamente, a la Cuarta Transformación. También saludamos de aquí a nuestra jefa de gobierno, Clara Brugada. Así es. Ese es a lo que iba yo, ese es a donde yo iba, justamente en ese caso. Te paso la bola. No, porque mira, definitivamente con nuestra querida hoy jefa de gobierno y orgullosamente también de Iztapalapa. De hecho, déjame decirte que Clara Brugada políticamente nace en el distrito donde yo hoy soy diputada. Ah, qué padre. ¿No? Ella es de San Miguel Teotongo, es una de las zonas en donde está el distrito que yo represento actualmente, y entonces pues la conocemos de muchos años. Ella desde muy joven comenzó su lucha política, ¿no? Su lucha siempre con una visión comunitaria, como hoy se ve reflejado justamente en las utopías, ¿no? Ella fue jefa delegacional, pero también fue alcaldesa por 2 periodos. Y esa visión y ese compromiso que ha tenido nuestra querida Clara Brugada por, en este caso, los iztapalapenses en su momento como alcaldesa, pues es lo que le dio a ella la posibilidad de plantear un programa de gobierno como el que tuvo, con 2 temas muy importantes. Uno de ellos justamente es las utopías, pero el otro es el del sendero de mujeres libres y seguras, porque no solamente, y simplemente con el nombre
¿no? Con el nombre, tú te das cuenta de la importancia para Clara Brugada del sector de las mujeres, ¿no? Uh-huh. De ese sector que había sido siempre, sobre todo en Iztapalapa, rechazado, porque además en Iztapalapa éramos el patio trasero de la Ciudad de México. Ahí nos mandaban, lo que no querían en la ciudad nos lo mandaban. Nos mandaban los basureros, por eso teníamos el basurero más importante que teníamos, que hoy, gracias a la doctora Claudia Sheinbaum, como jefa de gobierno, hoy es el Parque Ecológico Cuitláhuac. Un parque maravilloso que los invitamos a que vayan, todos, a que lo conozcan, ¿no? Para que vean a ese parque. Interior del país, dense la oportunidad de verdad de conocer esos grandes íconos de la transformación. Y nunca se van a imaginar ustedes que lo que van a ver ahí era un montón de basura, era una enorme montaña de basura. Y hoy es un gran parque ecológico. Entonces, lo que no querían nos mandaban el basurero más grande. Nos mandaban todos donde van los carros chocados, ¿cómo se llaman? ¿Los chatarreras? Ándale, ahí no los mandaban. Yeah. Teníamos, así las montañas de carros, ahí teníamos pura chatarra, ¿no? Tenemos 5 reclusorios en Iztapalapa. O sea, lo que no quería la ciudad, nos lo mandaban a Iztapalapa. Entonces éramos el patio trasero de la ciudad. Lo que no nos mandaban eran servicios. Claro. Eso sí, no nos mandaban servicios. Sí. Nos mandaban lo que no querían, pero servicios no nos mandaban. Lo que realmente necesitábamos no nos mandaban. Entonces, pues viene este cambio, este proceso, esta transformación en la ciudad, en el país, ¿no? Y viene, pues como nuestro gran presidente Andrés Manuel López Obrador, viene la doctora Claudia Sheinbaum como jefa de gobierno y por supuesto Clara Brugada como alcaldesa de Iztapalapa. Y ahí empieza la transformación de Iztapalapa. Ahí comienza la transformación de Iztapalapa con las utopías, con los senderos de mujeres libres y seguras que generan realmente todo un cambio en la vida, en la ideología de las personas. Antes los espacios públicos, si tú los veías, pues estaban rayoneados, en fin, ¿no? Hoy no sucede eso. Hoy no sucede eso. Hoy tú ves, por ejemplo, las utopías, pues están cuidadas, limpiecitas, bonitas, en fin, no hay rayoneadas porque pues ya ves que no, o sea, las están respetando. Hoy ves los senderos de mujeres libres y seguras, sí, a veces hay un tema de mantenimiento propio del desgaste que se da por las cosas y demás, pero ahí están. Siguen manteniéndose en buenas condiciones, ¿no? Se respetan. Hubo un gran rescate también en el tema de los espacios públicos y ahí están cuidados. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Pues que la ciudadanía también ha respondido a este cambio y a esta transformación. Nos cambiaron la vida, nos cambiaron la vida. Sí, le cambiaron la cara a nuestra zona, a nuestra casa. Nos cambiaron. Así es. Claro. Y a mí en ese tiempo, cuando la compañera Clara Brugada estuvo como alcaldesa y la doctora Claudia Sheinbaum como jefa de gobierno, a mí me tocó ser diputada local. E inauguramos, por decirlo de alguna manera, el Congreso de la Ciudad de México, porque estrenamos constitución, no teníamos una constitución en la Ciudad de México. Entonces a mí me toca ser parte de la primera y de la segunda legislatura del Congreso de la Ciudad de México. O sea, eres constituyente. Fuimos constituyentes porque efectivamente pues hicimos los cambios a la Constitución y nos toca acompañar a la doctora Claudia Sheinbaum en todos los cambios que también tuvimos aquí en la Ciudad de México, ¿no? En el tema de la educación, que le metió mucha creatividad, ¿no? Mucha inversión a la educación, porque ella decía, la educación es una inversión pública y efectivamente, ¿no? Es una inversión social. Y los mejores réditos. Pero ella, por supuesto. Ella lo ha dicho siempre, ¿no? O sea, hijos de la educación pública. O sea, de verdad, eso es maravilloso luego ver lo que crea la educación pública. Así es. Y también
nos tocó la creación, por ejemplo, de las dos universidades, que hoy son universidades, la Universidad Rosario Castellanos en la Ciudad de México, la Universidad de la Salud también en la Ciudad de México. Nos tocó la creación de las 7 preparatorias, de todo su proyecto de pilares, que fueron los 300 puntos de innovación, artes, libertades y saberes y demás, que son estos pilares, que son 300 en toda la ciudad. Nos tocó también junto con ella acompañarla en este gran proyecto de movilidad que hubo en la ciudad, ¿no? Entonces, pues sí son de las cosas que yo pues estoy muy agradecida con la gente porque me han permitido acompañar y ser parte fundamental y una voz en esta transformación. Y la única manera en la que yo puedo pagarle a la gente esta gran oportunidad que me dio, pues es trabajar en favor siempre de ellos. Haciendo todo lo que... nunca traicionar al pueblo de México. Así es, eso, llevarlo siempre tatuado en la mente, ¿no? O sea, siempre tenerlo presente. No mentir, no robar y no traicionar. Justo ¿por qué no mentir? Porque lo decimos muy seguido nosotros por acá. Porque antes era común decir, prometer no empobrece. Eran los dichos del pasado que se decían con tanta paz. Prometer no empobrece, efectivamente. O había otro padrísimo, bueno, que tenían antes, ¿no? Pónganme donde pueda robar. Exacto. No me des, pónganme donde hay, ¿no? Porque esa era, y era una máxima que tenía la gente, y la gente lo aceptaba. Exacto, el mexicano sí, pues sí. Yo si un día sí quiero ser diputado para ir a dormir un rato, tomar café y comer galletas. Y hoy nuestros diputados están haciendo cosas diferentes y hoy la narrativa es distinta. Insisto, ¿por qué no mentir? Porque hoy, para la cuarta transformación, prometer compromete. Así es. Para la cuarta transformación, no robamos porque hay consecuencias. Así es. Y no traicionamos al pueblo de México porque son ellos quienes nos tienen donde estamos, ¿no? Así es. Y eso lo he venido rescatando en todas las entrevistas que tenemos con todos nuestros diputados. Es de verdad súper enriquecedor, de verdad, tenerte, por ejemplo, acá y saberte tan enamorada y comprometida y tan informada también de todo lo que se ha venido haciendo acá en la Ciudad de México y cómo estoy seguro que serán temas que se van a estar replicando en todo el país, ¿no? Así es. La presidenta, pues es el gran caso de éxito gubernamental de los raros, es un garbanzo de libra. En ese sentido, sí. Y qué hermoso poder ver el día de mañana que en todo el país podamos tener universidades de la salud, Rosario Castellanos, pilares, por supuesto, si podemos también replicar las utopías de la jefa de gobierno, Clara Brugada, que en todo el país este tipo de políticas públicas de gran éxito se puedan lograr replicar. Yo creo que le van a dar una cara completamente distinta al país entero. A ver, así como comentas tú, pues éramos el patio trasero de la Ciudad de México, así hay un montón de estados en todo efectivamente. El país, a los cuales también hay que cambiarles la cara. Así y es ahí donde yo quiero preguntarte, querida diputada, ¿qué está haciendo Marisela Zúñiga para, desde el Congreso Federal, cambiarle en ese sentido la cara completamente? Y aparte, con esa carga que yo sé que tienes dentro, esa carga moral de decir, a ver, si se pudo allá, lo vamos a hacer acá. Se puede en todo el país, ¿no? Sí. ¿Qué está haciendo? ¿Cuál es la agenda? Antes de contestarte esta cuestión de qué va a hacer Marisela Zúñiga desde acá, desde el Congreso Federal, a mí me gustaría comentarte algo, para que la gente que nos ve y nos escucha conozca un poquito más. A mí me tocó ser fundadora de Morena. Ajá. Y me tocó algo que a mí me encanta y me sigue encantando, es algo que en Morena decimos que son tareas nacionales. A mí me tocó irme mucho antes de ser diputada, y con una mochila atrás y con 2 pesos en la bolsa, nos tocó irnos a estados como Oaxaca, me tocó ir a Hidalgo y me tocó ir a Coahuila. Son 3 estados en los que yo fui a hacer tareas nacionales. Pero así como te digo, o sea, irme con una mochilita ahí con
una blusita y con 2 pesos y pues llégale y a ver allá quién y cómo hacemos las cosas, ¿no? Pero lo importante era salir a hablar con la comunidad, ir a conocer, ir a saber qué era lo que pensaban, qué era lo que querían, cuáles eran los sueños de todas y de todos en el país. Y algo que a mí me gustaría resaltar es que, y por eso yo lo admiro mucho y yo siempre he dicho que es uno de mis grandes maestros. Ahí conocí a Andrés Manuel López Obrador en Coahuila. Él todavía ni siquiera era ni presidente de Morena, porque apenas estábamos en el tema del movimiento. Y entonces en Coahuila yo estuve un poco más de un año, ¿no? De estar ahí en Coahuila, pero así de lunes a domingo, o sea, estuvimos un año allá en Coahuila. Y entonces Andrés Manuel llegaba con nosotros y se sentaba a compartir el pan y la sal. Lo que teníamos ahí en la casita donde teníamos ahí algunas compañeras y compañeros de Morena, se sentaba con nosotros. Y ahí conozco no solamente al líder del partido, sino conocemos la esencia de ese gran hombre, de ese gran ser humano. Y yo por eso cada vez que hablo de Andrés Manuel López Obrador, así como que digo, no, es que él ha sido y será siempre mi gran maestro en este tema de la política, ¿no? Entonces, de ahí yo me enamoro más del partido, del movimiento, y es donde mi convicción se ancla tanto, y pienso, y ahorita lo estamos viendo, y realmente es muy gratificante que un México mejor es posible. Entonces, de verdad, yo quería compartirles con eso esta parte tan importante de cuando tú conoces no solamente a ese líder, sino a ese ser humano en el cual te habla y te dice cosas de manera muy cercana. Y lo ves ahí sentado con nosotros, y si teníamos tortillas de harina para cenar, pues era lo que cenábamos todos, ¿no? Entonces, ahí conocemos al gran ser humano, que es nuestro querido presidente Andrés Manuel López Obrador. Y bueno, ¿qué va a hacer Marisela Zúñiga? Pues mira, Marisela Zúñiga en la primera legislatura en el Congreso de la Ciudad fue diputada igual por Iztapalapa y fue presidenta de la Comisión de Bienestar. En la segunda legislatura yo fui presidenta de la Comisión de Derechos Humanos y ahí nos empezamos a involucrar mucho en 2 temas importantes. Uno de ellos es con relación a los derechos de las personas mayores. Tan así que trabajamos una ruta en el Congreso de la Ciudad en donde logramos erogar la ley que teníamos de personas adultas mayores en la Ciudad de México y la ley que hoy rige en la Ciudad de México a las personas mayores es una ley que yo propuse, que nosotros impulsamos en la Ciudad de México y que gracias al trabajo en colectivo de muchas instancias, tanto de gobierno, organismos autónomos, descentralizados, desconcentrados, la academia, la sociedad civil, pues logramos establecer esta herramienta legislativa. Por un lado, pues vamos a seguir impulsando aquí en el Congreso Federal, vamos a armonizar la ley de personas adultas mayores, que ya la convención o las convenciones y la convención de personas mayores, eso de adultas, pues ya no está, ya no se usa, o sea, según los tratos. Entonces hay que organizar algunas situaciones. Esa ruta la vamos a seguir trabajando, porque además necesitamos seguir garantizando con las personas mayores o para las personas mayores, no solamente el tema de su apoyo económico, porque no solamente es eso, necesitamos generarles muchas condiciones más y necesitamos empezar a visibilizar que hoy, si bien somos un país de jóvenes, bueno, yo ya no soy joven, ¿verdad? Pero es un país de jóvenes, ¿no? Sí, es un país de jóvenes. El día de mañana, y me refiero a unos 20, 30 años, la pirámide poblacional se va a invertir y vamos a empezar a ser un país en el cual la población más grande, pues van a ser personas mayores. Entonces, tenemos que empezar a visibilizar las acciones y las políticas públicas encaminadas justamente a ir atendiendo ese tema. Por ejemplo, en la Ciudad de México, pues impulsamos una ley hacia la ley de salud en la Ciudad de México, en donde paulatinamente pues se vayan cambiando
cuando, por ejemplo, los hospitales, ¿no? Se vayan transformándose, ¿no? A hospitales geriátricos, por ejemplo, ¿no? Para que realmente se pueda atender a ese sector de la población. Entonces, vamos a ir trabajando en ese tema. Y también quiero compartirle al público que nos está acompañando que hay un tema que nosotros trabajamos en la Ciudad de México también, y que es un tema relacionado con los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres, y es el tema de la menstruación digna. Hoy por hoy todavía sabemos y entendemos, y gracias a los estudios que ha hecho, o a las encuestas, o a los análisis que ha hecho, por ejemplo, la Comisión de Derechos Humanos, el Consejo para Prevenir y Erradicar la Discriminación en la Ciudad de México, la Instancia Ejecutora de Derechos Humanos en la Ciudad de México, y algunas organizaciones y asociaciones y colectivas feministas aquí en la Ciudad de México, pues el tema de la menstruación es un tema que sigue siendo tabú, que sigue siendo marcado con estereotipos, que todavía tenemos niñas, adolescentes, que en cuanto les llega su primer periodo menstrual, pues no saben ni siquiera qué ni cómo. No, y discriminación, y son juzgadas, y bueno, siguen sintiéndose así como que algo malo está sucediendo. Ajá, y realidad es que en realidad no es así, es parte de nuestro desarrollo biológico de las mujeres. Entonces, necesitamos garantizarle a las mujeres, ¿no?, una menstruación digna. Y por eso, y las personas menstruantes, ¿no? Personas menstruantes. Nosotros estamos enfocadas en las niñas, en las mujeres y en las personas menstruantes, para que podamos impulsar este tema de la menstruación digna, que hoy le llamamos al poder menstrual, ¿no? Entonces, para generar una serie de acciones y políticas públicas que ayuden a garantizar. Uno de los sectores en los que nosotros estamos, o por los que queremos también luchar, pues es el sector de las mujeres que están privadas de su libertad, ¿no? En los centros penitenciarios no hay ni siquiera agua para que las mujeres tengan una higiene. No hay un lugar así que digan, bueno, pues me voy a hacer mi cambio, ¿no?, de toalla, porque pues no tienen ni siquiera, no hay espacios dignos. ¿Y qué decir, por ejemplo, de las mujeres que están en condición de calle? Claro. Pues hay menos. Bueno, fíjate que hay un estudio de una asociación que se llama Caracol, en la cual decía que, por ejemplo, las mujeres que están en situación de calle han ocupado hasta los cubrebocas que hubo en el tema de la pandemia, los ocupaban como toallas sanitarias, ¿no? Entonces, digo, realmente pues es una situación que no tendría que existir, ¿no? En las escuelas públicas en la Ciudad de México, pues si algo sucede con una niña, pues en la escuela no tienen los insumos necesarios, claro, ¿no? Y siguen siendo discriminadas, claro, y siguen siendo estigmatizadas, ¿no? Es justo. Entonces, te digo, pues estamos encaminadas en este proyecto, pero no solamente en el tema de la menstruación, sino vamos a presentar, bueno, el día de ayer, justamente el día de ayer, hicimos una conferencia de prensa aquí en la Cámara de Diputados, en donde comenzamos a manifestar, a visibilizar esta ruta que vamos a hacer en favor del poder menstrual. ¿En qué consiste? Bueno, va a consistir básicamente en 11 iniciativas que vamos a presentar, en donde se van a modificar distintas leyes, distintos artículos de las leyes para poder garantizar esto, pero no solamente eso, también en el Congreso, aquí en la Cámara Federal, vamos a hablar de menstruación, porque eso tampoco se habla mucho, ¿no? Claro. Necesitamos hablar de menstruación. Vamos a hacer foros, vamos a hacer conversatorios, vamos a hacer mesas de debate, ¿no?, con relación al tema justamente de menstruación. Pero no solamente nos queremos quedar ahí, porque también queremos cerrar el círculo biológico de las mujeres con la otra parte del proceso biológico de las mujeres. ¿Y cuál es la otra parte? Pues de la menopausia, ¿no? La menopausia, que también es un tema que, bueno, si no se habla de menstruación, menos se habla de menopausia, claro, ¿no? Y está todavía peor. Está todavía peor, efectivamente, y donde las mujeres que viven y vivimos la menopausia, pues la vivimos
calladas, ¿no? Y nos ha tocado estar como por ejemplo tú y yo ahorita en una entrevista y yo sentir que me derrito de calor porque vienen esos calores que son incontrolables, que tú no los... y sientes que todo el mundo te está viendo y bueno, sientes que te estás derritiendo. No, es algo terrible. Y lo que escuchamos muchas veces es un tema muy peyorativo cuando dicen, ay, cállate, ya estás menopáusica. Ajá. ¿No? O sea, justo, eso es, ¿no? Y yo lo digo siempre, a ver, los grandes cambios en el mundo entero son narrativos. Sí. O sea, eso no tiene absolutamente nada de malo. Es normal. Sí, lo recuerdo perfecto. Yo de niño, a ver, esos justo micromachismos, ¿no? Así es. Que llegábamos a vivir. Yo ni siquiera sabía qué era eso, pero decía, pues yo creo que anda malita de algo, bueno, pues, que anda menopáusica. Pero esas cosas se están quedando y qué bueno que hoy nuestros diputados de transformación, diputadas en este caso, están de verdad cambiando la narrativa completa del país, ¿no? Y de eso se trata, justamente de eso se trata, de cambiar la narrativa. Sí tengo menopausia, sí la tengo. ¿Es parte de mi proceso biológico? Sí, efectivamente, no lo puedo cambiar. Lo que tengo que hacer es aceptarlo y además de aceptarlo, pues tener una mejor calidad de vida. Claro. A este proceso que es un proceso biológico, ¿no? Y eso de esa narrativa de ay, cállate porque estás menopáusica, que quede solamente en eso, en una narrativa que ya está del pasado, que ya está descontinuada, que se actualice en otra narrativa. Claro. Y otra ruta finalmente que quiero impulsar aquí en el Congreso Federal. Pues yo como maestra de vocación, ¿no? Uh-huh. Pues tenemos mucho todavía que ver en el tema educativo. Y vamos a seguir acompañando a la doctora en muchas de las propuestas que trae. Ella conoce perfectamente el ámbito educativo porque ella fue maestra, ¿no? Ella le tocó estar enfrente de un grupo y saber las necesidades que implica el hecho de estar frente a un grupo y conocer todo el tema de la administración pública de una escuela. Sí. Y creo que lo ha hecho muy bien, de verdad creo que lo ha hecho muy bien. A mí me congratula mucho el tema de saber que hoy vamos a trabajar en una ley, y en eso me voy a involucrar mucho, en una ley de educación media superior, porque la educación media superior era como el sándwich, ¿no? Sí, exacto. Como terminaba la educación básica en secundaria y se tenía la educación superior, ¿no? Pues la educación media era el sándwich, ¿no? O sea, no estaba ni acá ni estaba allá, pero cada universidad pues tenía su rollo, y además teníamos, bueno, todavía los tenemos, pero en eso vamos a trabajar con esta ley. Tenemos 31 subsistemas de educación media para los jóvenes. ¿Qué significa esto? Que les cortamos la posibilidad de que terminen una educación media superior. Uh-huh. Te pongo un ejemplo. Por ejemplo, yo estudio con Alep en Iztacalco, ¿no? Pero por cuestiones de muchos factores me tengo que ir a vivir a Azcapotzalco. Uh-huh. Y allá la escuela que me queda cerca es un CETIS. Son dos instituciones que tienen sistemas tecnológicos, o sea, educación tecnológica. Pero como tienen distintos planes de estudio y currículo, pues no puedo ingresar más que volver a hacer mi examen, que ya ahorita ya no va a haber examen, pero más que si yo iba en tercero o cuarto semestre del CONALEP, pues ya no puedo continuar en un tercero o cuarto semestre en un CETIS, porque tengo que volver a estar desde primer año, ¿no? Entonces, eso cortaba mucho los sueños de los jóvenes, sobre todo a esa edad tan importante, a la edad de los jóvenes, que tienen que estar en educación media superior. Entonces, afortunadamente ahorita, pues vamos a empezar a trabajar en una ley en la que solamente vamos a tener un bachillerato tecnológico y un bachillerato general que van a ser vinculantes, que claro. Eso es muy importante, que van a ser vinculantes. Entonces, eso le va a dar la oportunidad a los jóvenes de, si están en un lugar, irse a otro y claro, continuar sus estudios. Y poder continuar sus estudios. Y sobre ¿no? todo no Ay, ¿me permite? Esta va a ser la pausa votacional. Vamos a buscar el tema. Además,
la modificación que se hace a la ley de amparo, ¿no? En donde estamos fortaleciendo. Sí, aquí estamos. Ya nada más que registrar votación. Lo bueno es que aquí con la luz se alcanzan a ver bien los ojos. A favor. Así ya se oye. Sí, la escuché hace rato y dije, ¿qué será? Fíjate que aquí en la cámara se oye bien bajito. Allá en el Congreso, no hombre, creo que se oía hasta afuera en la calle. Ah, sí. Se oía hasta afuera. Sí. A ver, creo que ya quedó, hija. A ver si me ayudas a revisarlo. Sí, ya quedó, ¿verdad? Sí. Entonces, después de esta pequeña pausa de votación de una ley que es también muy, muy importante, una modificación que estamos votando el día de hoy, pues creo que es muy importante este tema de la educación media superior, sobre todo porque quienes hemos sido diputados de territorio, así les decimos nosotros, quienes gastamos y nos ponemos, una vez alguien me preguntaba cuando estábamos en campaña, oiga diputada, no candidata, porque en ese tiempo pues éramos candidatos, ¿no? Oiga candidata, ¿y se necesita mucho para una campaña? Le decía yo, no, lo que necesitamos es comprarnos, mira, un gorro, un sombrero, una gorra, ¿no? Cómprate una bolsita o algo donde puedas meter, una buena mochila, exactamente, y cómprate unos tenis. Y con eso, lo único que vas a gastar es suela. Porque lo que necesitamos es eso, ¿no? Exactamente. ¿No? Entonces, como yo he sido de esas diputadas que andan ahí en territorio, pues muchos jóvenes también nos platicaban y nos decían cómo le podían hacer, ¿no? En este esquema en el que, bueno, por diversas situaciones, pues tenían que cambiarse y ya no podían continuar. Y pues yo les tenía que decir, pues la verdad, o sea, no hay otra forma más que vuelvas en ese momento a hacer tu examen, a ver si te quedas y entonces pues empezar desde primero, desde cero. Y entonces pues los jóvenes así como que, ay, ¿no? Sí, lo que platicábamos, pues, lo que le quería comentar hace un momento era eso, o sea, esa parte de desincentivar a estudiar, es decir, de terminar la preparatoria, es decir, yo ya tengo 18, 20, la prepa desde cero. Y cuando tus expectativas van otras. O sea, yo ya para esto ya estuviera terminando la escuela, así la es. universidad, perdón, es como... Sí. Y qué bueno, qué bueno. Sí, se va a empezar a trabajar en ese esquema. Evidentemente, pues hay que fortalecer lo que hoy también nos ha mandado la doctora, que es las universidades a nivel nacional, la Rita Cetina y la Universidad de la Salud, que también la Universidad de la Salud es muy importante, porque una de las cuestiones por la falta de servicios en el sector salud es que no tenemos médicos. O sea, aquí en la ciudad tenemos 2 universidades que egresan estudiantes de medicina, que es la UNAM y el Poli, nada más. Sí, ¿no? Lo platicábamos con el doctor Centeno, decía... No hay doctores. No hay doctores. No hay doctores. Y luego me dice, peor tantito, no hay especialistas. Así es, efectivamente. ¿Por qué? Porque por la ley Chertorivsky, lo que está pasando con los especialistas es que hay una asociación civil que regule esa parte para que te puedan el permiso, la licencia, la autorización, ¿no? De dice, ser especialista en tal ramo. Es un negocio. Sí, efectivamente. Es un negocio y dice, no puede ser, entonces lo vamos a eliminar. Entonces también para todos los médicos que están viendo este podcast y los que hayan visto el del diputado Centeno, también es importante que lo vean, decirles que si hay de otra, se va a eliminar. Sí. Y fíjate que, por ejemplo, esto que decía el doctor Centeno, que él es el presidente de la Comisión de Salud ahorita aquí en la Cámara Federal, pues coincidimos, o sea, no tenemos una atención adecuada en el sector salud, o uno de los grandes problemas por no tener una atención adecuada en el sector salud, no solamente es un tema de infraestructura, no solamente es un tema de medicamento y demás, ¿no? Es que no hay médicos, de verdad, y por eso a veces cuando la gente nos dice, no, es que yo fui al IMSS o al ISSSTE o al sector salud y me dieron mi cita hasta 3 meses, pues sí, o sea, uno qué le puede decir, pero la realidad es que no hay médicos y menos especialistas, o sea, si no hay médicos generales, pues menos, ¿qué podemos esperar? Entonces, todo eso, pues son cuestiones
que tenemos mucha claridad de cuáles son los temas y los problemas, y también tenemos mucha claridad en cuál es la ruta que tenemos que seguir. Por eso yo siempre he dicho que hoy por hoy este es un proyecto de nación, no es un proyecto personal, no es un proyecto del doctor Centeno, con todo el respeto, es un proyecto de nación, es un proyecto de todos, y no nada más nosotros como representantes populares, sino de todos, de todo el país. Y de todos los mexicanos dentro y fuera de México. Así es. La diputada Maribel Solache también es un gran referente para nosotros, ya estuvo también por acá. Y en efecto, escucharla decir, Alan, es que habemos muchos mexicanos allá afuera. Dice, yo fui migrante en Estados Unidos, pero hay en todas partes del mundo. Así es. Es que la migración es un fenómeno con el cual se construyó la civilización. Sí. O sea, porque la migración viene desde que los cruzaron el estrecho de Bering, ¿no? O sea, la migración viene como parte del mismo proceso estructural de la civilización misma, y no lo podemos detener. Lo que sí podemos hacer es generar acciones y políticas públicas que generen bien para mejorar las condiciones de las personas migrantes. Entonces, sí creo que el tema también de migración es algo muy importante, ¿no? Y que también en este tema de poder menstrual, las mujeres que están en situación de movilidad humana también padecen un tema de falta de insumos, incluso en los centros en donde ellas, en los albergues, en fin, en donde están ellas ahí. Entonces, esta es la ruta que vamos a hacer. Y finalmente, en el tema de educación, algo que hemos nosotros detectado, y sobre todo quienes hemos estado en educación básica, es que hay un tema que genera ciertos conflictos, o muchos conflictos en las escuelas. El bullying, el tema de la salud mental, en fin, ¿no? Todas estas condiciones a las que se enfrentan los alumnos en las escuelas, pues tienen que ver mucho con los contextos que tienen, ¿no? Con el contexto familiar, con el contexto social, con el contexto incluso de la misma comunidad escolar. Y creemos que una de las condiciones que puede ayudar a ir como que delimitando cuáles son estos contextos y qué hacer con esos contextos, pues son las personas o los profesionistas que son trabajadores sociales, claro, ¿no? Entonces, estamos trabajando junto con la Escuela Nacional de Trabajo Social, perteneciente a la UNAM, una iniciativa para poder incorporar en las escuelas de educación básica pues trabajadores sociales. Es una iniciativa que ya se ha estado trabajando en otras legislaturas. De hecho, el compañero Martí Batres, cuando estaba en el Senado, también apoyó esa iniciativa. Ahorita pues la estamos perfeccionando, dado que pues ahorita son otras condiciones que como se presentaron, la estamos armonizando, la estamos actualizando, la vamos a presentar también en colectivo, porque esto nos puede ayudar mucho a detectar, pero no solamente a detectar, sino a darle la atención adecuada a esos casos específicos que el trabajador social va a detectar de estos niños, de estos jóvenes que tienen ciertas condiciones de violencia. Mira, ¿qué te diré? La semana pasada, hubo un caso en una secundaria de Iztapalapa, en donde ahorita está en un proceso de investigación, por supuesto, pero una niña cae de un tercer piso de la secundaria, ¿no? Cae, no sabemos qué fue lo que pasó, es un tema que hay, pero se dice por parte de las investigaciones que han hecho, pues que ella había manifestado bullying por parte de alguna persona ahí, ¿no? Intenciones de hacerse daño. Exactamente. Entonces, y aunque así fuera, y aunque no fuera el bullying, sino entonces, ¿qué pasa con ella, no? Entonces, pero son situaciones que justamente los trabajadores sociales
podrían detectar y podrían darle la atención adecuada, canalizarlos de mejor manera a esos niños, acercarse a la familia, en fin, porque ese sería el trabajo de los trabajadores sociales. Entonces, pues esta es el poco trabajo que podemos tener, mencionar, ¿no? Amén de otras cosas. Y finalmente déjame compartirte algo que yo creo que va a ser también importante e interesante. Fíjate que acá como les he comentado, yo soy diputada por Iztapalapa, pero fíjate que más que diputada me gusta ser representante popular. Porque yo siempre le llamo, así es, yo soy representante popular, ¿no? Porque efectivamente creo que esa es la voz que tenemos que alzar. Entonces, acá en Iztapalapa pudimos lograr conformar algo que le llamamos el Consejo Consultivo en Materia Educativa de la Zona Oriente de la Ciudad de México, así se llama. ¿Qué es esto? Es la coordinación, la organización de instancias de educación media y superior de la zona oriente de la Ciudad de México. Entonces ahí en este consejo pues están los directores de la FES Aragón, la FES Zaragoza, la Boca 7, los CETIS, los CEBETIS, los CONALEPS que tenemos allá sobre todo en la alcaldía de Iztapalapa. Y está UPIXA también con nosotros. Entonces, UPIXA nos presentó hace poquito la conclusión de un trabajo de una plataforma digital, porque ellos están muy preocupados también en el tema de la violencia en las escuelas, ¿no? Porque, pues sí, existe, o sea, el tema de la violencia en las escuelas existe, es real, ¿no? Sí. Y no podemos cerrar los ojos y no podemos decir no existe, claro. No, sí existe la violencia en las escuelas y existe de diferente vía, desde los mismos alumnos, los niños y las niñas, los jóvenes, en fin, los maestros, los administradores, o sea, existe, la violencia en las escuelas existe. Claro. Entonces, UPIXA, preocupada por este tema, pero sobre todo preocupada por detectar exactamente qué tipo de violencia, y detectando qué tipo de violencia, pues es como podemos actuar, ¿no? Entonces, ellos diseñaron y crearon, y está ya a punto ya de salir una plataforma, una aplicación en donde, con base a todos los tipos de violencia que ya se están establecidos en la ley de las mujeres libres de violencia, pues las detectan. Como una especie de violentómetro, pero digital, ¿no? Entonces, pues ya lo vinieron a presentar aquí a la Cámara. Estamos por tener una reunión con la secretaria de las Mujeres, con la compañera y amiga Citlali Hernández, porque la verdad es que Citla, bueno, ¿qué te puedo decir de la compañera? Cuando yo le comenté esta situación me dijo, wow, le digo, ¿y sabes qué? Que no te va a costar, o sea, porque además es una aplicación, ¿no? Que está generando UPIXA, el Politécnico Nacional. Entonces, pues no va a costar, o sea, no te va a costar, y van ustedes a detectar exactamente qué tipo de violencia, si es violencia psicológica, si es violencia laboral, si es violencia, y sobre eso pues actuar, ¿no? Porque hablamos a veces en general de la violencia, pero para poder actuar y erradicar la violencia, necesitamos generar protocolos que vayan encaminados justamente a qué tipo de violencia es la que tenemos que erradicar. Las condiciones son diferentes, las acciones tendrían que ser diferentes, ¿no? En consecuencia. Entonces, y eso es lo que está buscando UPIXA, el Instituto Politécnico Nacional, a través de UPIXA, sobre esta aplicación. Entonces, pues esta es parte pequeñita de todo el trabajo que hemos estado realizando, y muchas gracias, Alan, por la oportunidad que me das de que en este espacio de Voces de la Transformación conozcan un poco más de quiénes somos, porque no somos improvisados. No, de verdad que no somos el agradecido improvisados. soy yo, porque sí luego escucharlos, es decir, yo por ejemplo se lo quiero decir así,
¿dónde estaba Marisela Zúñiga? O sea, de verdad es chambeando. que... Sí, me agarraste chambeando, por eso no me habías visto, sí. Y sí, efectivamente, yo la verdad es que estoy súper contento y agradado de verdad escuchar tanta capacidad, conciencia, inteligencia aparte y tanto oficio para hacer las cosas y para cambiar la realidad de los mexicanos. Y hoy te quiero decir, estoy muy agradado y muy contento de que nos hayas podido regalar estos minutitos. Hubo de todo, votación, plática, un poco de casi echar ahí una lagrimita con uno que otro recuerdo. Y la verdad es que yo estoy muy contento de poderte haber tenido por acá. Yo esperaría incluso que podamos vernos en algún otro producto. Ojalá que tengamos la oportunidad también de podernos saludar otra vez para seguir platicando. Ahora sí que me digas cómo nos fue con el tema de la menstruación, con esta parte de este violentómetro digital que estás cómo vamos en la ley de educación media superior, de educación. Todo, o sea, me encantaría que nos pudiéramos... Pues a mí me gustaría también tener esa oportunidad, Alan, claro, de que tu público nos conozca, porque gusto, sí es importante. Oye, ante este gran mundo que tenemos digital, ¿no? Pues tenemos que buscar todos estos espacios en donde podamos llegar a la gente. Y sobre todo, tú lo acabas de mencionar, yo reconocer que en esta legislatura que nos toca participar, reconocer el gran compromiso de muchos de mis compañeros legisladores y legisladoras, ese compromiso que tienen, esa experiencia, esas ganas de hacer las cosas, porque lo hemos visto, lo hemos palpado, lo hemos compartido con las y los compañeros, ¿no? Entonces, y sobre todo siempre comprometidos con este proyecto y siempre comprometidos con nuestra presidenta, una presidenta que ha demostrado ser un líder no solo nacional, yo diría que un líder ya a nivel internacional. Sin lugar a dudas. Y yo creo que hay dos cosas muy importantes que ha tenido la doctora. En el tema de poder romper todos esos techos de cristal, el hecho de decir, no llego yo, llegamos todas. Y la otra que yo creo que la pone como una gran estratega, claro, es el hecho de decir, nos vamos a coordinar, vamos a colaborar, pero nunca nos vamos a subordinar. Creo que eso ha sido, híjoles, es muy maravilloso para todos los mexicanos. Es maravilloso. Decir, ahora sí tengo quien me representa. Así es, ahora sí tengo quien me defienda. Y el nivel que tiene la doctora. Y yo por eso siempre digo, yo al 100 con la presidenta. Muchas gracias. Pues, híjole, mil gracias. No, gracias a ti, muchas gracias. Agradecidos a todos también los que nos observaron el día de hoy. Y pues decirles que esto es Voces de la Transformación. Nos vemos en la que sigue. Bye. Bye, bye. Voces de la Transformación.